de estos resultados para sentar las bases de la discusión, jóvenes. ¿Ok? Entonces me voy a permitir, ahorita otra vez vamos a alternar para que alguien comparta pantalla y aquí está, ok. Sí. Bien. Lo primero que voy a hacer es mostrarles justamente la guía para informe, chicos. ¿Sí? Con las características que debe de llevar este reporte, chavos. ¿Ok? En un... Perdón, chicos, nada más. Bien. Acá está. A ver, chicos, el día de hoy, en la mañana, una vez terminando la sesión, les voy a empezar a hacer llegar sus informes de la práctica de fluorometría, ¿ok? En general, creo que les fue bien, aunque, ¿verdad? Bueno, todavía hay varios detalles, sobre todo con la parte de la discusión. Y creo que también el principal problema, chicos, es en cuestión de instrucciones, ¿no? Quizá o no soy muy claro en las instrucciones en la guía para el informe o, ¿verdad? No estamos del todo apegándonos a lo referido en el informe y va desde cuestiones muy básicas como el hecho, vaya, y que al final eso no impacta pues en la calificación, pero el hecho de el cómo se envía el archivo, el cómo se nombra, hasta ya detalles, por ejemplo, que involucran incluir tablas o gráficas que no se les piden, que omiten datos que si se les piden, como pies de figura, etcétera. Entonces, al final, chicos, eso les perjudica porque si excluimos la discusión, el resto de la práctica tiene un promedio, bueno, en promedio un valor del 40%. Entonces, al menos debería garantizarse, ¿no? Apegándose a esas instrucciones, el 40% del trabajo, considerando que los resultados aquí los vemos. Entonces, como primer punto, les pido por favor que se apeguen exclusivamente a este archivo, chicos, a ningún otro. El protocolo sirve para hacer su diagrama, les sirve para el examen, para estudiar para el examen, pero nada más, chavales, nada más. No tomen como referencia ese, no pongan las tablas que ahí vienen, ¿sí? Entonces, aquí, si les digo sin cálculos, es sin cálculos. Si les digo ponga el cálculo de esto, es poner el cálculo de eso. Si les digo solo una tabla, es solo una tabla, ¿sí? Entonces, por favor, chicos, porque este punto, ¿verdad? De no seguir estas indicaciones, sí perjudicó la calificación en varios porque incluyeron tablas que no se debían incluir y el problema es que a veces incluyen esas y omiten las solicitadas, ¿ok? Entonces, lo primero, chicos, es forzoso, aunque la revisión yo la devuelvo solo en el archivo de Word, deben de enviar formato PDF y formato Word, ¿ok? Bueno, ahorita un breve, antes de continuar, en este periodo, vamos a revisar, somos libres, quienes quieran mantener su cámara encendida lo pueden hacer, quienes quieran apagarla, adelante, solo las personas que vayan participando, ellos sí, ok, denme un segundo, por favor.
Bien, chavalones, ahora sí. Entonces, en formato Word y formato PDF, ¿cómo identificamos el archivo? Simplemente el nombre exclusión, no práctica, no nada. Exclusión, punto, primer apellido y la inicial del segundo apellido. Así tal cual, chicos. ¿Ok? ¿A qué correo? A este. Creo que en eso no hemos tenido problema. Ahora bien, ¿qué día, chicos? De acuerdo al calendario, ¿verdad? Tendríamos que entregar el informe el 24, ¿sí o no? El próximo lunes. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Sí, profe. Pero bueno, vamos a ver, vamos a meditar un poco la situación, ¿verdad? En respuesta, ¿no? A su empeño, ¿verdad? Intentando que todo vaya bien, que no estén estresados, considerando que es la última práctica que hacen conmigo, ¿verdad? Todos esos puntos y que hoy apenas van a tener la segunda retroalimentación de un informe conmigo, vamos a fijar como única fecha de entrega, el viernes 28 de mayo, ¿ok? Viernes 28 de mayo. Y así, si les toca estudiar, ¿verdad? ¿No? Por si estudiar, para que estudien también para el segundo parcial, etcétera. Entonces, bien, pero es única fecha, chicos. No hay periodo extemporáneo, ¿ok? Quien no lo entregó, y es más, porque luego se confían, la hora límite va a ser 10 de la noche, 10 p.m. Si estuviésemos en clases presenciales, ¿verdad? Nadie se quedaría en la escuela después de las 10 de la noche. Entonces, pero única fecha de entrega, chicos. ¿Ok? Entonces, no hay pretexto de que no la entreguen, ¿verdad? Ay, profe, es que le prometo y 10 o las 11, pero pues es que se me complicó. No, pues no tenemos que esperar a que se nos complique la vida, ¿verdad? Es el límite, pero no hay que irnos así hasta ese riesgo, ¿no? Justo le estaba mandando, profe, ¿y qué cree? Eran 9:50, pero mi maldita computadora se actualizó, profe, créame. Y sí pasa, chicos, sí pasa, la maldita computadora se actualiza cuando uno no quiere, ¿verdad? Pero no se arriesguen a mandarlo, ¿verdad? ¿No? Cuando se les puede demorar el asunto con la computadora. Entonces, 10 de la noche, viernes 28 de mayo, única fecha y hora de entrega, límite, ¿sí? A partir de las 10:01 de la noche del viernes 28 en adelante, la práctica ya no vale. O sea, no le envíen, chicos, porque no se va a tomar en cuenta. No hay día extemporáneo, ¿sí? Porque sería 24 y 25 de mayo, ordinario y extraordinario, 28 ya se queda. Entonces, ¿están de acuerdo con eso, chicos? Sí, perfecto. ¿Agrada la propuesta? Sí. Sí. Bueno, entonces ahí está, para que sea una práctica de 10. Siguiente. En una hoja, la carátula, chicos, sencillito, ¿no? Nada más, estos datos. Después, ya en la siguiente página, un objetivo. Solo uno, chicos, no 2, no 3, no 4, uno. Se redacta en infinitivo, ¿sí? Y es una idea general con los propósitos, ¿sí? No, se montará una columna empacada con Cefadex G25. No, eso es metodología, chicos. Se lo irá de extrana azul, eso es metodología, ¿sí? Entonces, los propósitos globales, que en general para esta práctica fueron 2, chicos, ¿ok? Entonces, redactados en infinitivo e integrados como una sola idea. Resultados, que es lo que les digo. Fíjense bien, se divide en 2 secciones. Caracterización del hecho cromatográfico. Van a representar el perfil de elusión de la dextrana azul 2000
En el eje de las ordenadas, el valor de absorbancia 615 y en el de las abscisas el volumen de elusión con las unidades respectivas. Ya sus compañeras Jocelyn y Miranda nos mostraron claramente ejemplos de perfiles de elusión. En el pie de figura, chicos, está la gráfica, la pegan, ¿sí? Sin títulos traslapados ni nada, la pegan en su Word y abajo es pie, los pies van abajo, ¿no? Pie de figura, gráfica 1 o figura 1, perfil de elusión de Dextran Azul 2000 o determinación de volumen vacío del lecho cromatográfico, como quiera, ¿no? Más breve descripción del experimento. No copiar el protocolo, chicos. Una breve descripción. Por ejemplo, empleando Cefadex G25 se empacó una columna y una vez estabilizado el lecho se determinó la velocidad de elusión y entre paréntesis tantas gotas por minuto. Pero no tienen que detallar todo. Se monta la columna, se drena, 3/4. Eso es copiar el protocolo, chicos. En síntesis, lo relevante. Empaco, ¿con qué fase estacionaria? Eso sí es importante. ¿Qué fase móvil voy a utilizar? Que al final es la que regulo. Aplico tanto volumen de muestra y después de 3 lavados, ¿verdad? Llevo a volumen constante la fase móvil, permitiendo la elusión de tantas fracciones. Finalmente, se lee en espectrofotómetro a tal longitud de onda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero breve, chicos. Hagan uno, vean si es breve y si no, hagan un resumen. Y lean, jóvenes, lo que escriben. ¿Ok? Otro de los principales problemas es signos de puntuación. Ojo con la ortografía, chicos, ¿eh? Que no se nos olvide que antes de ser ingenieros bioquímicos somos mexicanos, ¿verdad? Y entonces tenemos un idioma oficial, ¿eh? Y entonces ponen la gráfica, ¿verdad? En lugar de la gráfica, ¿sí? La concentración, ¿sí? Entonces, en lugar de la concentración, ¿sí? Ojo, eso sí tienen varios detalles con ortografía y signos de puntuación. Escriben de corrido, se les olvidaron los puntos y seguidos, los puntos y aparte, el punto y la coma. Entonces, hijitos, por favor, ¿eh? Y después de la gráfica 1, la tabla 1, parámetros del lecho cromatográfico. Parámetro a la izquierda, valor en mililitros a la derecha. Volumen total, volumen vacío, volumen interno y volumen del gel. Nada más, chicos. Nada más. ¿Sí? Ya para todos, espero, quedó claro cómo se determinaron los volúmenes. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ok, Sí. entonces, nada más referirlos aquí, los resultados. ¿Sí? B, separación de grupos. Representar el perfil de elusión de albúmina, graficando en el eje de las ordenadas el valor de absorbancia, medida a 280 nanómetros, y en las abscisas el volumen de elusión. Y aquí dice, empleando la función de eje secundario, ¿sí? Graficar en el eje de las ordenadas del lado derecho la masa del precipitado sulfato de bario. ¿Okay? Y una breve descripción del experimento. Ya describieron la fase anterior, cómo empacaron, regular velocidad de elusión. Entonces, ya no es necesario. Empleando una columna empacada con Cefadex G25, eso sí es importante referirlo, y con velocidad de elusión constante, se llevó a cabo la separación de albúmina y sulfato de amonio. ¿Okay? Para ello, apliqué muestra, eluí, y ahí ponemos, las fracciones se leyeron a tal longitud y posteriormente se adicionó cloruro de bario, se centrifugó, etcétera, lo que se hizo, redactado en pasado.
¿Ok? Entonces, ya no la fase de empaquetamiento, solo referir qué usaron como fase estacionaria y qué usaron como fase móvil. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí, profe. Es la única gráfica. No quiero tablas. Aquí está la absorbancia, aquí está el cálculo de cómo llegué a la masa, aquí está el cálculo de cómo esto, de cómo aquello. Nadie tiene dudas de cómo se llegaron a los miligramos de sulfato de bario, chicos. Es momento de hablar ahora, ¿no? Para eso es esta clase, chicos. Ok, ya hicieron el trabajo, ya lo adelantaron. Para eso es esta clase, ¿no? Quedan dudas, las externo. Y si el silencio lo interpreto como no hay duda, profe, todo quedó claro. ¿Es correcto? ¿Sí? Bueno. ¿Qué ventaja, verdad? Bueno, el profe ya nos hizo trabajar. Pues sí, ya trabajaron, pero ya llevan ventaja, chicos, porque ya nada más es a esos datos darle el formatito que se está pidiendo para invertir tiempo en lo que se debe de invertir tiempo, ¿verdad? Que es la discusión, chicos. La discusión no es poner lo que el profe nos dijo en la clase, ¿no? Y ya nada más ahí busco una que otra referencia y ahí como que la pongo, ¿no? Y ya. No, chicos. Discutir es investigo, discutir es comparo, discutir es propongo que pudo haber pasado, discutir es proponer cómo puedo confirmar eso que estoy diciendo. Eso es discutir, chicos. Y es lo que más trabajo lleva, y lo que más pesa. ¿Ok? Discutir involucra analizar e interpretar los resultados. Y les doy preguntas clave, chicos. ¿Ok? Por la primera práctica, advertí que no se debía separar la discusión en secciones. En la segunda, bueno, hubo algunas personitas que aún lo separaron así. La discusión se integra como una sola sección. Los párrafos de la discusión deben de ser breves, chicos. 6, 7 líneas cuando mucho. O sea, expresar ideas de forma concreta, 6, 7 líneas, un punto y aparte, cambio de idea. ¿Sí? Y aquí, simplemente, a partir de los resultados representados en la gráfica 1, indicar por qué se emplea la dextrana azul 2000 para determinar el volumen vacío. Ya lo comentamos la clase anterior y lo reiteró su compañera Mitzli ahora. Van a referir es una molécula de gran tamaño, ¿sí? ¿Cuál es el peso molecular? Lo dio el profe, lo investigo como alumno. Pongo en internet dextrana azul 2000, me voy a la ficha técnica del reactivo para corroborar si realmente pesa lo que dijo el profe, ¿sí? ¿Qué utilidad tiene la caracterización del hecho cromatográfico? ¿Qué representa cada parámetro? Pues me tengo que ir a referencias para ver qué es volumen total, qué es el hecho cromatográfico, volumen interno, etcétera. Indago, investigo al respecto y hago la observación de qué representa el volumen interno, qué relación guarda con el volumen total, qué significa ello, etcétera. Y ahora, fíjense bien, lo vamos a comentar, discutir por qué considera la masa del precipitado sulfato de bario como un indicativo de la elusión del sulfato de amonio. ¿Sí? ¿Cuál de los analitos eluyó primero? ¿Se esperaba eso? ¿Por qué? Justificar el orden de elusión considerando el fundamento de separación por exclusión molecular. ¿Okay? Eluyó primero ahorita vamos a hacer el análisis del cromatógrafo. Eluyó primero esto. Si espero eso, no espero eso. Porque si no espero eso, ¿a qué lo atribuyo? Si coincide con lo esperado, ¿qué significa eso esperado? ¿Resultó útil el método? ¿Sí? Como estrategia para desalar, separar. ¿Cómo veo si fue útil? ¿Cómo voy a evaluar? Ahorita ustedes me lo van a decir. ¿Sí? Y comparo lo que obtengo con referencias. ¿Se ha reportado el uso de este método para separar esta mezcla proteína-sal o para otras proteínas? ¿Sí? ¿Qué puede
discutir respecto al grado de separación. ¿Qué debe controlarse durante la elusión? ¿Por qué la velocidad de elusión debe ser constante? ¿Por qué el volumen de fase móvil sobre fase estacionaria debe ser constante? ¿Cuál es el propósito de los lavados después de aplicar la muestra? ¿Qué cuidados deben tenerse al empacar la columna con el gel? Comentamos esto la sesión anterior, chicos. Estos puntos, ¿sí? De los cuidados durante el empaquetamiento de la columna. Léanlos por favor, de forma individual, ¿verdad? Y díganme si los comentamos o no, si quedaron claros. Sí, los comentamos, profe. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto de esos puntos? No, profe. Ok. Y de igual forma, ir a las referencias para ver por qué en una cromatografía en general, no tiene que ser necesariamente esta, ¿sí? Se debe mantener constante la velocidad de elusión, ¿sí? Los cuidados de empacar una columna, ¿sí? Eso es importante, chicos, ¿ok? Entonces, nos vamos justamente a la discusión. Entonces, ahora le vamos a pedir, bueno, estaba la gráfica de su compañera Miranda, si no tiene, o a ver, ya Miranda nos hizo favor en 2 ocasiones, vamos a pedirle voy a dejar de compartir y le vamos a pedir aquí a Fátima Álvarez, ¿sí? Que sea ella quien nos comparta su gráfica, si es tan amable. Ya voy, profe. Sí, gracias. Sí, y Melissa, ¿está Melissa? Sí, profe. Sí. En principio usted nos va a decir, por favor, ahí está, muchas gracias. ¿Sí? Perfil de elusión. Ok. Melissa, díganos, por favor, en qué nos basamos. Bueno, primero, ¿eluyó primero la albúmina antes que el sulfato de amonio? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿En Sí. qué se basa para decirlo? Porque, bueno, en la gráfica se observa que está su pico de máxima absorbancia primero. ¿Y cómo sabe que, o cómo podremos, que ese pico es por la elusión de la proteína y no la elusión del sulfato de amonio? Porque Pues, ahí, por ejemplo, nosotros tenemos un pico de la lectura absorbancia 280, otro pico por la masa del precipitado, ¿no? Pero bueno, ahí cómo sabemos que cuál es cuál, o sea, o en qué se basa. Si no lo quiere referir a la proteína, bueno, refiéralo al sulfato de amonio, pero ¿qué criterio? es que podría ser que como la albúmina es más grande, tuvo que eluir primero. Ok, Pues pero se eso es lo ocupa un menor volumen de ajá, fase móvil. ok, pero eso es lo esperado por el método, pero no siempre obtenemos, y lo hemos visto en varias prácticas, lo que esperamos. Entonces, ¿cómo puede, con base en el perfil de elusión, decir que realmente eluyó primero la proteína y después el sulfato de amonio? Si quiere basarse en el comportamiento de la proteína o en el de la sal, el que usted quiera, pero con base en ese perfil, ¿cómo puede usted decir efectivamente eluyó primero la sal?
No, es que no. Eluyó primero la albúmina, perdón. La y después albúmina, la ajá. sal. Ajá. Con el comportamiento de cualquiera de los dos, ¿qué argumento daría? Porque hay que decirlo. O sea, no, aquí no podemos referir, pues sí, se ve que se separó y que eluyó primero la albúmina y después el sulfato de amonio. Eso hay que justificar en qué nos estamos basando para dar esa interpretación. ¿Sí? Mm. Mm. ¿No? No, es que no. A ver, una idea, Marifer. ¿Está Fer? Ay, perdón, profe, se me cortó tantito. ¿Me repite, por favor? Aquí estoy. Profe. Ay, Sí, sí. ¿me puedes repetir, por favor? Se cortó tantito. Sí. ¿En qué se basa para decir, o con base en el perfil de elusión, la proteína eluyó primero y después la sal? Con base en este perfil de elusión, ¿verdad? El procedimiento. ¿Qué criterio o qué criterios toma para definir cuál de los dos picos corresponde a qué analito? ¿Ok? Porque bueno, con base en el fundamento espero que eluya primero la albúmina, pero con base en el perfil de elusión, ¿cómo lo confirmo? Que el sulfato comienza a subir gradualmente y la absorbancia se da de piquito, o se sube de repente. ¿La absorbancia de quién? ¿Mande? ¿La absorbancia de quién? La absorbancia del eluyente. La absorbancia del eluyente. A ver, vamos a ver, aquí hay, déjenme ver, a ver, Angulo Brenda, ya tiene bien su participación. Martínez Blanco, a ver, ella tiene, a ver, Jos Martínez, sí, nos apoya igual con su cámara, porfa. Y a ver, ¿qué puede apoyar en refuerzo a lo que han comentado sus compañeras? Yo sé que yo falla. Yo diría que ahí tendríamos que irnos como que a bibliografía y buscar cuál es la máxima, la longitud de máxima absorbancia para la proteína, para determinar que realmente es la que eluyó primero a esa absorbancia de 280. O sea, ir a investigar si realmente la máxima absorbancia va a ser a 280. Ok, y ajá. Yo me basaría en eso. Investigaría, ok, la longitud de absorción de la albúmina para ver si absorbe a 280 nanómetros, ¿no? Entonces, su compañera es lo que comenta. Y ella dice que si la máxima absorbancia o la albúmina presenta una buena absorción a 280, consideraría que efectivamente allí eluyó la albúmina. Y consideraría que hay restos de albúmina en las otras fracciones, ¿sí? A partir de los 39, 42 mililitros. ¿Cómo? Si confirma que 280 nanómetros es la longitud de máxima absorbancia de la albúmina, ¿usted podría decir que a partir de los 42 mililitros ya no hay albúmina?
Ay, bueno, no. Yo creo que sí habría. ¿Por qué sí habría? Porque yo siento que sí, realmente a partir de esa, ay, ¿cómo decir? A partir de ese volumen de elusión, pues yo creo que quedan restos de albúmina que no eluyeron. Ok. En las primeras, entonces. En las primeras fracciones. En las Entonces, fracciones. ¿qué necesitaría usted observar para garantizar que ya no hubo elusión de albúmina? ¿O qué esperaría? Que ya no. Que ya, con base en lo que usted me dice, va a ir a la bibliografía y confirmar que a 280 nanómetros la albúmina presenta absorbancia. Ya lo confirma, ve que efectivamente, entonces, ¿qué comportamiento espera para garantizar que ya no hay elusión de albúmina? Que efectivamente a partir de tal fracción dejó de salir albúmina. Ay, no sé. Es que no sé si no entiendo la pregunta o... ¿Usted cómo podría afirmar a partir de este tubo ya no hay albúmina? ¿Qué haría para confirmar? A partir de este tubo ya no hay nadita de nada de albúmina. Tal vez con un blanco de reactivo. Ok, ¿qué haría con el blanco? Pues medir su absorbancia. Ya midió la absorbancia del blanco, ok. O bueno, más bien con uno de sulfato de bario, ¿no? O sea, se supone que si medimos la absorbancia como de la primera fracción de sulfato de bario, ahí ya no tendría que haber supuestamente albúmina. ¿Y qué esperaría? Si ya no hay albúmina, ¿qué espera? Porque dice que va a ir a medir la absorbancia. Que ya, pues que la absorbancia sea de 0. Exacto, exacto, exacto. Entonces, si estamos diciendo que la albúmina absorbe a 280 y voy y leo una fracción a 280 y me da absorbancia de 0, ¿eso cómo se interpreta, chicos? ¿Qué concluyen de eso? Fui a leer una fracción y me dio absorbancia de 0. ¿Qué significa eso, chicos? Pues que ya no hay albúmina. Que ya no hay albúmina, ¿sí? Que ya no hay albúmina. Muy bien. Entonces, a ver, ya vieron una estrategia para confirmar. ¿Cómo confirmamos, verdad? En complemento a ello, pues también hay que ir a la bibliografía y ver si el sulfato de amonio no absorbe a 280 nanómetros, ¿no? Si no tiene absorción a 280 nanómetros, toda absorbancia registrada a esa longitud de onda podrá atribuirse a la albúmina. ¿Sí o no, jóvenes? Sí. ¿Sabos? Sí, profe. Sí, profe. ¿O no está quedando claro? Más o menos. Repetir, por favor, profesor? ¿En qué queda duda? Lo último que dijo es que no escuché. Pero a ver, lo importante aquí es que no que yo les repita, sino que quede claro el cómo van a confirmar. Quedando claro el fundamento de la confirmación, ustedes pueden inferir. A ver, si la albúmina presenta absorbancia a 280 nanómetros, ¿sí? ¿Cómo descartar que la absorbancia a esa longitud se deba exclusivamente a la albúmina y no al sulfato de amonio, jóvenes?
¿Sí queda clara la pregunta? ¿Sí? A ver, entonces díganme, por favor. Pues, como había comentado anteriormente, ver si el sulfato de amonio no presenta lecturas de absorbancia a esa longitud de onda. Y así lo podríamos descartar porque en dado caso de que presente lecturas, entonces ahí ya se podrían considerar los dos, o sea, como que no se refiere solo a la albúmina, sino ya estaría tomando en cuenta igual al sulfato. Exactamente, entonces confirmo que la albúmina absorbe a 280, debo descartar absorbancia de sulfato de amonio a esa longitud de onda. Si sulfato de amonio no absorbe a 280, entonces toda absorbancia a esa longitud de onda se debe exclusivamente a la proteína. Entonces regreso para... Sí. Sí. Vamos hacia allá, Magali, y justamente usted nos va a apoyar con ese razonamiento. Ahorita vemos, ¿sale? Pero antes, no, de que Saraí Perales, Sí, ¿sí? ¿Cómo confirma, sí? Ya sabemos que sulfato de amonio no absorbe a 280 nanómetros. Entonces, para redondear esta idea, ¿cómo confirmaría que ya no está eluyendo albúmina? ¿Qué debe de pasar en esas fracciones, Saraí? pues es con la absorbancia, ya no se debe, bueno, ya no debe de haber absorbancia. La lectura va a ser de 0. Correcto, Saraí. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Para todos, ahora sí quedó más clara esta idea. Sí, profe. ¿Sí? Esa parte es el análisis, chicos. El análisis de un resultado, la interpretación. La parte de investigar es irnos a la bibliografía para descartar, para confirmar absorbancia de albúmina, que es justamente lo que dijo su compañera Jocelyn, a 280, considerando que es una proteína, y descartar absorbancias de sulfato de amonio a esa longitud de onda. ¿Sí? Que es parte de la discusión, ya que hice eso, entonces comento por qué ese pico lo puedo atribuir a albúmina y no a sulfato de amonio. Y segundo, ¿sí? ¿Cómo confirmo? ¿Sí? Ahí puedo hacer otras propuestas, ¿sí? ¿Cómo confirmar que se trata de una proteína que realmente es albúmina? Y hago propuestas, ¿no? De cómo caracterizar esos eluatos para confirmar que es albúmina, ¿no? ¿Sí? Bien, y ahora nos vamos a la pregunta que había planteado su compañera Magali, pero a ver, ella ya tiene participación. Entonces vamos a ver, atender su inquietud, Magali, pero permitir que, a ver si otro de sus compañeros, ¿no? Para tomar participación. Nos dice, profe, hablan del sulfato de amonio, pero no se supone que hay sulfato de bario. Entonces, a ver, vamos a checar aquí quién le podemos preguntar. Alanis. Sí, profe. Nos podría decir, bueno, ya confirmamos que este pico es de albúmina y en teoría en segundo orden eluyó sulfato de amonio, pero la duda de Magali es, profe, hablan de sulfato de amonio y aquí pusimos sulfato de bario, porque es lo que quiero que reporten, chicos, masa de sulfato de bario. Entonces, Fátima es quien nos hace favor de compartir. ¿Podría unos minutos dejar de compartir, por favor, Fátima? ¿Sí? Muchas gracias. Y ahora sí, Alanis. Ya la tenía aquí ubicada. Sí, profe. ¿Sí? Díganos, por favor, a ver qué está pasando ahí. ¿Cómo resolvemos esta inquietud bastante acertada de su compañera Magali?
¿por qué hablamos de sulfato de amonio y reportamos sulfato de bario? ¿Qué pasó allí? No sé. Es que, pues, vi las diapositivas de los resultados y había tachado sulfato de amonio, ¿no? Exactamente. ¿Era un error? Sí, no, la masa es sulfato de bario. La masa que se calcula allí es del sulfato de bario. Ah, es que se agregó cloruro de bario, ¿no? Ok, vamos bien, Alanis. Entonces, fíjense, vamos a recordar. Una vez que determinaron la absorbancia de todas las fracciones, de todas, es el protocolo adecuado, a todas ellas se les agregó cloruro de bario. ¿Y qué va a pasar, Alanis? Se forma sulfato de bario. ¿Por qué se forma sulfato de bario, Alanis? Fíjense, usted agregó cloruro de bario, entonces ya encontramos el origen del bario, pero me habla de que se está formando sulfato de bario. ¿De dónde diantres viene el sulfato? ¿Cuál era la mezcla, Alanis? La mezcla que aplicamos estaba formada por albúmina y... Y el regulador, ¿no? No, el regulador es la fase móvil. 3-GDTA es la fase móvil. ¿Quién era la mezcla, Alanis? Era sulfato de amonio. Ajá. Y la proteína. Sulfato de amonio y albúmina. ¿Sí? Y la albúmina, ajá. Y se agregó el cloruro de bario. Aquí, ajá. Y ya fue que se formó el precipitado donde tenemos el precipitado entre quién y quién. ¿Quiénes reaccionaron? El bario con el sulfato. Con el sulfato. Entonces, fíjense bien, si hay sulfato de amonio en los eluatos, se formará el precipitado, porque habrá reacción entre bario y sulfato. Si no hay precipitado, no hay sulfato de amonio. ¿Ok? Entonces, aquí debemos de garantizar, así como debemos explorar que la longitud 280 sea exclusiva para detectar a la proteína y no al sulfato de amonio, que es el compuesto presente en la mezcla, también debo indagar que el cloruro de bario, no va a formar precipitado con la proteína y solo lo hará con el sulfato de amonio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Chicos, ¿todos queda claro? Sí, profe. No, ¿de qué? ¿Solo a Alanis y a Magali les quedó clara esa parte o a todos? A todos. Bueno, a mí también, profe. Sí, a ¿Sí? todos. Por eso, como parte de la discusión viene acotar la reacción entre sulfato de amonio y cloruro de bario, pero tienen que investigar esa reacción y qué pasa cuando el cloruro de bario entra en contacto con la albúmina, chicos, porque le están agregando cloruro de bario a todos los tubos, jóvenes, a todos, pero solo unos someten a centrifugación, aunque lo correcto sería todos, por tiempo no se da, solo someten unos a centrifugación, pero advierte el protocolo en los que se observa la formación de un precipitado y un sobrenadante turbio. ¿Sí? Entonces, teóricamente en la albúmina no debe de haber precipitado, pues hay que ir a confirmarlo. Entonces, eso es, interpreto un resultado, analizo, veo qué es lo que espero y confirmo, avalando lo que obtuve
con resultados. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Denme un minuto, chicos, por favor. Bien, chicos, perdón. Ok, entonces, recapitulando. Eluye primero la proteína porque es una molécula muy grande, no retenida por los poros del gel. El volumen de elusión, a ver, para reafirmar, está por ahí Osvaldo. Sí, profe. Osvaldo, díganos, por favor, ¿cuál fue el volumen de elusión de la proteína? Volumen de elusión de la albúmina. ¿Qué valor nos da? O a ver, está Vivian, hija. ¿Está Vivian? Creo que no. A ver, entonces vamos uno acá arriba. Nolbeth. Sí, profe. ¿Sí? Nolbeth, ¿nos podría reiterar el volumen de elusión de la albúmina? Sí, fue de 27 mililitros. Ok, coincidimos con su compañera Nolbeth, chicos. Sí, profe. Sí, 27 mililitros. Nolbeth, usted misma, hija, ¿nos podría decir a quién se parece ese volumen de elusión? Al de la dextrana azul. Al de la dextrana, entonces se parece al volumen vacío, ¿cierto? Sí, profe. Sí, excelente, ¿no? Lo que demuestra que la albúmina no es retenida por la fase estacionaria, chicos. ¿Sí? La albúmina no se retiene por la fase estacionaria, no cabe. ¿Ok? Entonces tendrán que indagar cuál es el intervalo de fraccionamiento del Cefadex G25 y con ello explicar que el peso molecular de albúmina, habrá que investigarlo, y el de la dextrana azul, ¿sí? No están dentro de ese intervalo, por lo tanto son excluidos al ser aplicados. Y de ahí la semejanza entre el volumen vacío y el volumen de elusión de la albúmina. ¿Sí? Y explicar lo que ya hemos visto respecto a por qué mido a 280, ¿sí? Absorbancia,
a 280, que es característica de la albúmina, ¿sí? No del resto de las sustancias, ¿ok? Bueno, en este caso no del sulfato de amonio. Y posteriormente, ¿cómo garantizo que el sulfato de amonio es el que está eluyendo? Y justamente para ello me voy a la reacción con cloruro de bario. Y entonces así ya puedo, lo que veo, lo interpreto, ¿sí? Y no solo resta citar el resultado. Eluyó primero la proteína y pues sí, y después el sulfato de amonio. Por ejemplo, sin hacernos esa pregunta que de manera acertada planteó Magali, bueno, ¿y por qué estamos suponiendo eso, profe? Bueno, entonces hay que justificarlo, ¿sí? Y deberán en la bibliografía, justamente para referenciarlo, acotar el fundamento de separación por exclusión molecular, orden de elusión, y así armar la discusión de esta práctica. La sugerencia es que discutan, aunque es integral, pues en el orden en que fueron haciendo los experimentos. Primero los factores que se controlan durante el empaquetamiento de la columna, ¿sí? Después la caracterización del hecho, qué interpretación se dan a esos parámetros, etcétera, y después la separación. Ya está, ¿fue buena o no? Resolución, ya sabemos cómo podemos determinar resolución, diferencias en tiempos, ahora son volúmenes de elusión, anchura de pico, ¿sí? Y ya que doy toda esa interpretación y lo que hemos discutido, entonces sí comparo. Este método resultó ser eficiente, se distinguen muy bien los picos, y de hecho fulano y perengano reportaron esta misma estrategia para purificar albúmina, separarla de sulfato de amonio o quizá de otra sal, o citar otras 2 o 3 mezclas proteína-sal inorgánica en donde se haya aplicado este método, ¿sí? Y finalmente viene la conclusión y la bibliografía, chicos, ¿ok? Entonces voy a compartirles. ¿Ya se ve ahí el PDF, chavalones? Sí. ¿Sí? Entonces, conclusión. Con base en el objetivo, las conclusiones se plantean con base en el objetivo, por eso es medular que planteen un buen objetivo, chicos. Y los resultados de la práctica. Aquí ya no va la discusión. La longitud de trabajo 280 es característica de albúmina, pero no de sulfato de amonio. El cloruro de bario no reacciona con albúmina. Esto es discusión, chicos. Aquí es contundente. ¿Qué aportó mi investigación? ¿Sí? Y ahí nos dice, no es una conclusión acotar el fundamento de separación de mezclas por exclusión molecular, la reacción entre sulfato de amonio, longitud de trabajo, pesos moleculares, esos no. Todo eso apoya nuestra discusión. Entonces, una conclusión es contundente. A ver, entonces le voy a pedir a Vivian. Osvaldo, ya vi que comentó igual, hizo el comentario en el chat. Muchas gracias. ¿Sí? A Vivian, que nos dé una conclusión. A ver, denos una conclusión de esta práctica. Bueno, sería que con base al fundamento de este tipo de cromatografía, se logró separar una proteína. Ajá. O sea, sí, se logró separar una proteína que tiene un gran tamaño, un peso. Esa parte, ok. Logró separar una proteína ¿de quién, Vivian? De un sulfato. Bueno, de una sal. De una sal, pues. Entonces, ya no va a fundamento, entonces es concreto, ¿sí? Se logra una separación eficiente, si ve una buena distinción de picos, se logra una separación eficiente de una proteína del sulfato de amonio empleando cromatografía por exclusión molecular. Así de sencilla es la conclusión, chicos. Esa sí es como un tipo resumen de resultado. ¿Qué aporta? Yo ahí las puse, las enfrenté a ese medio para separarlas. ¿Logré? Sí. ¿Fue eficiente? Sí. Eso es la conclusión.
Eso es lo que me aporta. Lo que yo no sabía qué tan buena iba a ser, ahí lo tengo. ¿Ok? Muy bien, Vivian, ¿sí? Ahora, a ver, Melissa. Sí, profe. Por ahí, Melissa. A ver, denos, por favor, hija, una conclusión, ¿sí? Relacionada con la caracterización del hecho cromatográfico. Obviamente no podemos decir, como tips, ¿no? Vamos, no podemos decir el volumen vacío se determina con una molécula de gran tamaño, el volumen total es la suma de los 3 volúmenes. No, con base en lo que vimos ya de los resultados, la interpretación, ¿qué puede concluir de la caracterización del hecho cromatográfico? Híjole. Que para caracterizar el hecho cromatográfico se necesitan 3. Ok. ¿Cómo decirlo? Esa parte, de hecho, se conoce o de antemano lo conocemos. ¿Por qué? Porque justamente ya son términos generalizados. Se refieren tales términos y se sabe que para caracterizar un hecho hay que determinar esos volúmenes. Pero con base en lo que discutimos, la interpretación que dimos, ¿qué podría concluir? La correlación que hicimos entre los volúmenes, ¿qué puede concluir? Rayas. Ok. No, profe, no se me ocurre nada. Ok, a ver, vamos. Julio, ¿alguna idea? Bueno, pues podría solamente resaltar la fase estacionaria, que una buena elección bueno, que es importante hacer una buena elección de fase estacionaria porque de esta va a depender nuestra separación. Ok, una separación eficiente es función de la correcta elección de la fase estacionaria en función del intervalo de fraccionamiento. Pero ¿qué otro detalle? Si ve usted los volúmenes, los analiza, vean sus resultados, chicos. A ver, les doy unos minutos para que vean sus resultados, por favor, de la caracterización del hecho cromatográfico y qué eran esos puntos importantes que comentábamos. Pues igual que había dicho que, por ejemplo, en el volumen de vacío, que teníamos más de la mitad del volumen total, o sea que es importante tener ahí sí no sé si es importante que sea más de la mitad o en la mitad del volumen de vacío que tenga que tener toda esa brecha para que haya una buena ilusión. Ok, muy bien, Fabián. Excelente, Julio. A ver, Fer. ¿Sí? Con base en esta línea que comenta su compañero Julio, ¿qué otra conclusión puede dar de la caracterización del hecho cromatográfico? Viendo sus resultados. Tiene sus resultados de los 4 volúmenes que se determinaron. ¿Qué otra conclusión puede dar? Podría ser que el perfil de elusión ayuda a comprobar si hubo una separación. Pero el perfil de elusión nos permitió, el de la dextrana azul, determinar volumen vacío y confirmar la separación, pero bueno, ya sabemos eso porque justamente por ello se construyen. Pero en cuanto a la caracterización del hecho cromatográfico, usted determinó 4 volúmenes. Además de la conclusión que ha dado Julio
respecto a la caracterización del hecho cromatográfico, y siguiendo un poco esa misma línea, ¿qué otra conclusión puede dar? ¿Podría ser la eficiencia del método? Con base en los volúmenes del hecho cromatográfico. Sí, o sea, podríamos saber qué tan eficiente fue el método y si hubo alguna, no sé, interferencia durante el proceso en el análisis que estuvimos haciendo. Okay. ¿Cómo lo haría? O sea, con base en esos volúmenes, ¿cómo es su propuesta? ¿Qué de los volúmenes le diría que no hubo una buena separación o no fue eficiente la separación? Podría ser en los volúmenes del tubo que hubo precipitado seco y del tubo vacío. Podríamos hacer análisis de esos volúmenes. A ver, ¿cuáles son los volúmenes, Fer, que caracterizan el hecho cromatográfico? Los del sulfato de bario. Ok, entonces creo que de ahí parte la confusión, hija. A ver, Ramón, ¿está por ahí Ramón? Sí, profe. ¿Sí? A ver, hijo, ¿nos podría reiterar, por favor, cuáles son los volúmenes que caracterizan el hecho cromatográfico? Si pudiese encender igual su cámara, si es tan amable. Para aterrizar y que a todos nos quede clara esa idea. ¿Cuáles son los volúmenes que caracterizan el hecho cromatográfico, hijo? El volumen del gel, el Ajá. volumen de vacío y el volumen interno. Y le falta uno, son 4. Volumen de gel, Ajá. volumen vacío, volumen interno y... ¿El volumen total también cuenta? Volumen total, correcto. Excelente, Ramón. Muy bien. Esos son los 4 volúmenes que caracterizan el hecho cromatográfico. Miranda, desde hace un momento está levantando usted su mano. ¿Quiere aportar entonces, por favor, la otra conclusión relacionada? Yo quería decir algo, profe. Sí. Es que Fernando está diciendo que tal vez una conclusión podría ser la eficiencia. Y como en la discusión habíamos estado comentando que el volumen vacío que es el que fue donde hubo la máxima absorción de dextrana, coincidía con el volumen de la albúmina, El volumen de elusión de albúmina. de la proteína. Entonces, tal vez la conclusión sería que si hubo que la eficiencia de la separación de la albúmina sí fue buena, porque pues precisamente el volumen de este vacío coincide con el de la albúmina, ¿no? Bueno, no sé más o menos cómo... Vamos a ver, chicos, buen punto ahí. El volumen, lo que nos permite confirmar o correlacionar el volumen de elusión de albúmina y el volumen vacío es que ninguna de las dos sustancias es retenida por la fase estacionaria. O de otra forma, la albúmina no penetra en los poros del Cefadex G25. ¿Qué parámetro, con base en lo que hemos visto, porque aquí en la práctica no lo determinamos, pero cómo se evalúa la eficiencia de una separación cromatográfica, chicos? ¿En términos de qué? Ya lo vimos en teoría. La resolución. Sí. ¿Alguien? Sí. ¿Yo? Ay, sí, yo iba a decir que con la resolución. Ok, son
van de la mano, pero son dos ideas diferentes. La resolución tendría que ver la diferencia en los volúmenes de elusión y las anchuras de pico, ¿ok? Habría ahí que calcular y hay un valor esperado, al menos de 1.5, pero la eficiencia de la separación, ¿en términos de qué se mide, chicos? A ver, un voluntario. Alanis, a ver. Es con la ecuación de Van Denter, algo así. Y ese señor o esa ecuación que calcula al final. H es la altura. ¿La altura de quién? De la columna. No. Yo, profe, le ayudo. A ver. Bueno, ¿puedo? Sí, ¿no? Ah, no, la altura entre platos teóricos, algo así. La altura de platos teóricos, correcto. Y Ramón, que igual levantaba la mano, díganos qué es un plato teórico y Fátima nos va, bueno, ahorita, ¿qué es un plato teórico, Ramón? Pues, ¿se me escucha? Sí. Sí, sí, sí. Un plato teórico, pues sí, es como que el porcentaje de eficiencia que tiene una columna, creo. Ok, vamos a ver, Fátima, ¿qué era un plato teórico? Fátima Álvarez. Sí, profe. Es, es que no sé cómo expresarlo. ¿Cómo se mide la eficiencia, no? Porque a mayor altura hay mayor número. No. ¿Qué es un plato teórico? Es que nos quedamos en esa pregunta. Que nos dice Alanis que la ecuación de Van Denter permite determinar la altura de plato teórico. ¿Qué es un plato teórico, Fátima? Es el equilibrio que hay entre las dos fases, entre la fase estacionaria y la fase móvil. Entre las fases. ¿Y el qué? No estoy segura. Entre las fases. Me preocupa. A ver, un voluntario diferente a Jos. Yo, profe. Carolina, a ver. El plato teórico es el equilibrio que hay entre el analito y la fase estacionaria y la fase móvil. Correcto, eso muy presente, chicos, ¿eh? Un plato teórico es el punto de equilibrio del analito con la fase estacionaria y la fase móvil. Y son el número de platos teóricos, la estrategia para evaluar la eficiencia de una columna. A mayor número de platos teóricos, mayor eficiencia en la separación. Y en general, cuanto más pequeño es el valor de H, mayor número de platos teóricos. Entonces, para evaluar eficiencia de la separación, que era justamente lo que comentaban hace un momento, se tendría que determinar el número de platos teóricos, ¿ok? Eso puede ser parte de su discusión. Eso sí es válido en su discusión, referir resolución, más no de la conclusión. ¿Por qué? Miren, han traído aquí a debate un buen punto. Porque ni calculamos eficiencia ni calculamos resolución. Entonces no podemos concluir al respecto. Debrayarnos, por así decirlo, en la discusión sobre ese tema, sí, claro, con moderación, ¿verdad? Pero sí podemos, pero no hicimos cálculos de ello. Habría que hacer cálculos de plato teórico, ¿sí? ¿Se puede con el cromatograma que tienen? Sí, se puede hacer. Claro que lo pueden hacer. ¿Ok? Entonces, ahí estaría la eficiencia. Alguien, ahora sí, para dar la siguiente conclusión respecto a caracterización del hecho cromatográfico, algún voluntario viendo los volúmenes que hay, los resultados que tienen de volúmenes total, interno, etcétera, una conclusión adicional que quieran dar. Entonces, miren, chicos, en términos generales, el volumen interno y el volumen vacío representan aproximadamente el 50% del hecho cromatográfico. ¿Okay? Eso es un dato importante.
que cuando discutan la caracterización tendrán que dar esa interpretación. ¿Qué significa eso? ¿Qué ventaja me da eso? ¿Sí? Eso es medular o muy, muy importante, chicos. ¿Sí? Por favor. Y la conclusión es breve y no tienen que separarlas, van de la mano, entonces los pueden referir como una sola. ¿Ok? Entonces, he ayudado un poquillo a que planteen su conclusión, pero háganlo con palabras propias, chicos. La discusión y las conclusiones, ya se los he dicho, no pueden ser copia literal de otra información, jóvenes. Ustedes tienen que interpretar lo que se dice, y porque eso ha impactado en sus dos prácticas, eso les ha impactado. Porque a veces ponemos cosas que ni siquiera sabemos qué significado tienen, ¿no? Pero pues lo dice tal autor y se escucha bien bonito, ¿no? Bien rimbombante, pues lo pongo, ¿no? No, la discusión implica ser un filtro de la información. Y la discusión va referenciada, chicos. Acotan entre paréntesis la fuente, además ya de citarla en extenso en el apartado correspondiente. ¿Alguna duda, chavalones? De hecho, las conclusiones son como oraciones así tipo sujeto, verbo, predicado, así de sencillas son las conclusiones. Y en un parrafito de 3 líneas pueden hacer esta conclusión. Tan breve como los objetivos son las conclusiones, chicos. Ya no se discute nada, ni se alude nada que no se haya determinado o de lo cual no haya un resultado experimental en mi investigación. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí. Bueno, para concluir, ¿qué día se entrega la práctica, chicos? Máximo el 28. ¿A qué hora? A las 10. ¿En qué formato la deben de enviar? PDF y Word. PDF y Word. Sale pues, chavalones, sean felices. Bueno, miren, quería acabar un poco antes, pero bueno, con los detalles que hubo, ¿no? Pero bueno, al menos unos minutitos antes de las 9:30 tienen, chicos. Cualquier duda, ya lo saben, me pueden escribir y el miércoles platicamos de fecha de segundo parcial, ¿sale? ¿Sí? Profe, gracias. Bueno, Profe, no de luego. qué, por lo pronto les digo que si hoy no han recibido práctica como máximo 6 de la tarde, me mandan correo porque algo pasó allí, ¿no? En el envío, porque ya ahorita me dedico a enviárselas, ¿vale? Sí, No, profe, de qué. gracias. Sean felices, Buen día. excelentes. Gracias, profe.